de la CROM, exmiembros de la CROM, y se va un buen número de trabajadores, y después estas crisis nos han impactado fuertemente. Los últimos 10 años se han perdido muchas fuentes de trabajo, es del dominio público, lo que se ha perdido de empleo, y la CROM ha perdido membresía, pero estamos más o menos arriba de 500,000 de trabajadores, poco arriba de 500,000 nacionalmente. Tienes 2 años ya al frente bueno, estás a punto de cumplir 2 años casi 2 años al frente de la CROM. ¿Cómo fue tu llegada a la Secretaría General? Bueno, yo ya tengo una trayectoria dentro del Comité Central. Llegué en el año de 1986. Llegué a la edad de 30 años al Comité Central en la cartera de Deportes y Cultura, y en el año de 1992 llego a la Secretaría del Interior como segundo inmediato de los puestos más importantes del Comité Central, y estuve casi 18 años en la Secretaría del Interior. El licenciado Ignacio Cuauhtémoc Paleta, nuestro líder nacional vitalicio, me dio la oportunidad de colaborar muy cerca de él en la Secretaría del Interior, y eso me sirvió mucho para recorrer la República, y junto con otros compañeros, algunos ya fallecidos, rearticulamos de alguna manera los estados de la República, y esa fue la llegada al Comité Central, casi 18 años en la antesala de la Secretaría General. Y en el año del 2009, el señor Ignacio Cuauhtémoc Paleta me propuso que jugara yo la Secretaría General, que me fuera yo a una contienda. Entonces hicimos una campaña intensa en toda la República Mexicana, y contamos con la simpatía, el respaldo, el apoyo de los estados, y logramos integrar una planilla de unidad. Es a lo mejor algo muy digno de tomarse en cuenta, que un líder como el señor Ignacio Cuauhtémoc Paleta no necesitó morirse para dejar un juego abierto a la democracia sindical. Entonces aquí se puede constatar que existe la democracia sindical, porque había 2 contendedores, el compañero José García Ortiz, que es el secretario general de la CROM en Jalisco, y yo, que me venía desempeñando como secretario general de la Federación de Agrupaciones Generales del Estado de México. Y de alguna manera pues llegamos a una planilla de unidad, y de esta forma en el año pasado, el 15 y 16 de mayo, en la convención número 58, la 58ª, llegamos a una planilla de unidad, todos los estados de la República, y estuvo presente con nosotros el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, constatando de alguna manera como invitado que hubo una transición democrática, hubo una transición tranquila, no hubo decisiones, no hubo convulsiones, no hubo gente que se fuera de la CROM. Entonces esto habla que existe una madurez en el liderazgo nacional de la CROM, y es como yo llego a la Secretaría General de la Confederación Regional Obrera Mexicana, con una planilla de unidad. Eso quiere decir que hay unidad dentro de la CROM. Hay unidad y hay entusiasmo. Estamos desarrollando ya algunas cuestiones de trabajo muy importantes dentro del sindicalismo, y no solamente con la CROM, sino con otras centrales fraternas como la CROC, que dirige el diputado Isaías González Cuevas, también por ejemplo con la COR de Reyes Soberanes Moreno. Y bueno, estamos en el Congreso del Trabajo, cuando hay actividades del Congreso del Trabajo participamos, pero lo más importante es que esta unidad se refleja hacia el interior de la Confederación Regional Obrera Mexicana. Vamos en un sentido constructor, haciendo cosas que se habían dejado de hacer por la misma cuestión del trabajo, pero vamos muy bien. Me parece que la unidad es el reflejo más grande del avance de la sanidad. ¿Cuál consideras tú que es la máxima enseñanza y que te ha dejado el licenciado Cuauhtémoc Paleta? Bueno, hay muchas enseñanzas del licenciado Ignacio Cuauhtémoc Paleta, pero una de las más importantes para mí es el trabajo por la unidad. El licenciado Ignacio Cuauhtémoc Paleta
es un personaje muy importante que siempre nos dio consejos y que de alguna manera nunca escuché yo que hablara mal de nadie. Nunca el licenciado Paleta habló mal de ningún líder, de nadie, y menos de los compañeros hacia el centro o al interior de la central. Entonces esa es una de las grandes enseñanzas, el trabajo por la unidad, trabajar con lealtad, trabajar con transparencia, trabajar con pulcritud, trabajar arduamente por engrandecer las siglas de la Confederación Regional Obrera Mexicana. ¿Cuál consideras tú que son las reformas que tenemos pendientes en materia laboral? Bueno, me parece que hay reformas muy importantes laborales. Nosotros como Central Obrera no nos hemos opuesto a que existan las reformas a la Ley Federal del Trabajo. Nos parece que la ley del 31, cuando se adecuó en el 70, y que ahora tenemos pues, casi 41 años nuevamente de una ley que tenemos que actualizar. Si la ley no se actualiza, se vuelve anacrónica, obsoleta e inoperante, entonces la tenemos que actualizar. Hemos propuesto nosotros, que no se han dado de una forma muy real, deben de existir foros muy amplios y profundos. Foros, por ejemplo, donde intervengan académicos, intervengan doctrinarios, intervengan trabajadores, porque no necesariamente la expresión de un líder sindical es la expresión de un trabajador que está 8 horas en una máquina, está en una. Entonces deben de participar trabajadores, deben de participar empresarios, deben de participar abogados laboralistas, deben de participar presidentes de la Junta Local, de la Junta Federal, deben de participar todos aquellos que les beneficie, les pueda perjudicar una reforma laboral. ¿Qué es lo importante? Bueno, lo importante es que estamos revisando aspectos, por ejemplo, para hacer más productivas a las empresas, y eso los sindicatos estamos totalmente de acuerdo, que las empresas sean altamente productivas, y que las empresas sean altamente productivas precisamente para mejorar a través de esa vía de la producción, de la productividad, los salarios y las prestaciones. Y por ejemplo también tenemos que ajustarnos a lo que marca la OIT como un trabajo decente, un trabajo decente donde exista capacitación, adiestramiento, donde existan, que los centros de trabajo sean higiénicos, sean centros de trabajo donde exista las comisiones de higiene y seguridad, donde exista un buen trato al trabajador, donde exista el fomento a las polivalencias, a las multihabilidades, que exista un desarrollo intelectual y material de los trabajadores para la consecución de un mejor ingreso, donde se le capacite también. Hay centros de trabajo donde, por ejemplo, tenemos INEA para que los trabajadores que no han acabado su secundaria acaben su secundaria, su preparatoria y más allá. Pero también falta en esa reforma laboral incluir, por ejemplo, el seguro de desempleo. Me parece que tendremos que trabajar fuertemente para pensar en que tenemos que llegar a un seguro de desempleo como lo tienen en Estados Unidos, porque muchas veces se habla de que tenemos que adecuar nuestro marco jurídico como lo tienen los socios del norte, los norteamericanos y los canadienses. Pero me parece que tenemos que luchar para que exista un seguro de desempleo, que exista, por otra parte, también la jornada de las 48 horas con la jornada de 40 horas con pago de 48 horas. Hay partes en Europa que ya trabajan menos horas y no por eso dejan de ser más productivos. Claro. Lo que pasa es que son más productivos porque tienen una tecnología de punta que muchas veces en México no se ha reconvertido mucho la industria en el país. Pero me parece que podemos llegar a esos puntos, ¿no? Otra de las situaciones es que se pretende pagar por hora.
Yo creo que en México vamos a poder llegar a pagar por hora cuando revaloremos el salario. Si pensamos en hablar de un salario mínimo de 62 pesos con 33 centavos, pues está muy complicado. Aunque hay obviamente salarios, muy pocas empresas pagan el salario mínimo. Yo creo que nadie trabaja por ese salario. Por eso ha crecido mucho la economía informal, por eso ha crecido mucho la economía subterránea, porque de alguna manera los trabajadores no laboran por menos de 100 pesos, se ganan más en la economía informal. Y por eso muchas empresas ahora tienen el problema de que no consiguen mano de obra. O sea, es una cuestión paradójica, ¿no? Tratan de fomentar el empleo, pero pues no hay quien trabaje por ese salario. Entonces a mí me parece que sería un error, ya lo comenté hace muchos años con un funcionario cuando me trataba de ejemplificar que hay jóvenes que trabajan en empresas que venden hamburguesas y en algunos cines y en algunas otras empresas de corte o de tipo americano que trabajan por horas, pero el perfil son de alumnos, son de estudiantes que no están casados, que están estudiando y que con ese salario pues pueden coadyuvar en la economía familiar, pero no pueden definir la manutención de una esposa y unos hijos con ese salario. Entonces, mientras no se revalúe el salario en México, me parece que será un error hablar de pago por horas, ¿no? Entonces, esas son para mí los puntos torales. Se habla en esta reforma laboral, por ejemplo, de reducir los tiempos de los juicios. Me parece que eso es acertado. Me parece que tenemos que combatir la industria de los salarios caídos, que muchas de las ocasiones pues se dejan ahí los juicios, se dejan dormir los juicios y después vienen los fuertes impactos de los salarios caídos. Esta reforma que habla que no debe de irse más allá de un año los salarios caídos en un juicio, me parece que es acertada. Y bueno, hay muchas cosas que se pueden hablar de la reforma laboral. Lo que hemos sostenido es que ninguna reforma laboral debe sustentarse en el perjuicio de la clase trabajadora. Una reforma debe ser para mejorar las condiciones de la clase trabajadora y mejorar los índices de producción. Oye, ¿cómo consideras el papel que juega la mujer dentro del sindicalismo en México? El papel de la mujer es muy importante y me parece que siempre lo ha jugado, ¿no? En épocas de la historia, por ejemplo, en la huelga de allá de Río Blanco se habla de Margarita Martínez, se habla de Lucrecia Toriz con algunas comillas, y se habla, por ejemplo, de Anselma Sierra, se habla de muchas mujeres dentro del sindicalismo, por ejemplo, de Evangelina, una compañera que organizó a las costureras después del sismo del 85. Sin embargo, me parece que en la actualidad hay poca participación de la mujer en el sindicalismo. Y la mujer no está limitada, la mujer tiene mucha capacidad, la mujer tiene mucha sensibilidad, la mujer tiene mucho que aportar, pero me parece que hay pocas lideresas en el movimiento obrero, y debe de haber mayor participación, ¿no? Es como que hay un poquito de ausencia de liderazgo femenil. Nosotros hemos evolucionado como representantes sindicales, como líderes sindicales, y hablamos que al lado de un gran hombre hay una gran mujer. Ya no podemos pensar que atrás de un buen hombre hay una buena mujer. No, yo creo que la mujer está a la altura para ir al lado de los mejores hombres. Las mujeres están capacitadas inclusive para ir un paso adelante. ¿Por qué no? Hay mujeres que son madres solteras, que con su trabajo, con su participación, que con su desempeño sacan a las familias adelante. Pero me parece que la mujer debe de trabajar más para insertarse en el mercado laboral y entonces trabajar más dentro del liderazgo sindical. ¿Qué papel juegan los sindicatos en la vida política nacional?